¿Sabías que por primera vez en la historia, miles de personas están eligiendo la cremación en lugar del entierro tradicional al momento de la muerte? Según los expertos, esta tendencia comenzará a aumentar y se estima que en los próximos 10 años hasta el 70% de las personas optarán por la cremación en lugar del entierro tradicional. Entonces, surge la pregunta, ¿es la cremación algo que los cristianos deben considerar? Hablemos sobre esto en este video. Hay 4 preguntas principales que quiero plantear y responder. ¿Qué es exactamente la cremación? ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación, si es que dice algo? ¿Afectará la cremación mi cuerpo resucitado y glorificado que Dios creará para mí en la época del arrebatamiento? Si soy cristiano y estoy considerando la cremación, ¿qué aspectos debo tener en cuenta para decidir entre cremación o entierro tradicional? Pregunta 1. ¿Qué es exactamente la cremación? La cremación es el proceso mediante el cual el cadáver es expuesto a temperaturas extremadamente altas dentro de una cámara de cremación. Este proceso reduce el cuerpo a sus elementos básicos. La mayor parte del cuerpo, incluidos los tejidos blandos, se vaporiza, dejando solo los huesos. Estos huesos se calcinan hasta convertirse en un polvo seco o partículas conocidas como cenizas. La Biblia menciona: por el sudor de tu rostro tendrás alimento hasta que vuelvas al suelo del cual fuiste hecho, pues polvo eres y al polvo volverás. Este concepto se relaciona con la cremación, ya que el cuerpo, al ser cremado, retorna al estado original del polvo del cual Dios creó la humanidad. Además, estudios recientes investigan los aspectos físicos, ambientales y sociales de esta elección. Según la Asociación Crematoria Norteamericana, la tasa de cremación ha aumentado constantemente debido a cambios en preferencias sociales, restricciones económicas y preocupaciones ecológicas. Más del 50% de los estadounidenses ya optan por la cremación, y esta cifra sigue creciendo. Desde una perspectiva científica, la cremación se considera una alternativa más sostenible frente al entierro tradicional. Los entierros convencionales ocupan grandes extensiones de tierra y utilizan productos químicos para el embalsamamiento, ataúdes de madera y lápidas, lo que tiene un impacto ambiental considerable. En comparación, la cremación consume menos recursos y espacio, alineándose con prácticas más ecológicas. Además, refleja un cambio en normas culturales y religiosas. Algunas tradiciones ven la cremación como una forma de purificación, mientras que otras buscan orientación en textos sagrados, incluida la Biblia. Pregunta 2. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? En más de 200 referencias en el Antiguo Testamento sobre la muerte, el entierro tradicional es el método predominante para disponer de un cuerpo. Sin embargo, la Biblia no establece que el entierro sea el único camino aceptable. Existen menciones a cuerpos quemados, pero no directamente a la cremación como práctica. Por ejemplo, Saúl y sus hijos fueron derrotados en batalla por los filisteos. Los israelitas recuperaron sus cuerpos, y la Biblia dice: todos sus guerreros viajaron por la noche hasta Bet-Sean, retiraron los cuerpos de Saúl y sus hijos de la muralla, los llevaron a Jabs, donde los quemaron, y luego enterraron sus huesos bajo un árbol de tamarisco y ayunaron 7 días. Probablemente, lo que ocurrió en el caso mencionado fue que los cuerpos se encontraban en un estado tan mutilado o irreconocible que un entierro tradicional o el transporte a un lugar adecuado para su sepultura no resultaba práctico. En estas circunstancias, se optó por quemar los cuerpos. Este tipo de decisión no es única en la historia, y la quema de cuerpos, aunque no necesariamente como ritual de cremación, tiene referencias en la Biblia. Por ejemplo, en 2 Reyes 21, sí. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó hechicería y adivinación, y consultó en. Aquí, el fuego se utiliza en un contexto de sacrificio pagano, un acto de idolatría severamente condenado en la tradición judio-cristiana. Más adelante, en 2 Reyes 23, 6 y 20, Josías ordenó que los huesos fueran sacados de los túmulos y los quemó en el altar en Betel para profanarlo. Ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos en sus propios altares y quemó huesos humanos. En este caso, la quema de huesos humanos no era una práctica funeraria, sino una declaración simbólica de purificación y rechazo a las prácticas idolátricas.
Estas acciones formaban parte de una campaña más amplia de Josías para erradicar los cultos paganos y restaurar la adhesión estricta a la Torá. El contexto histórico y cultural de estas acciones es crucial. La narrativa de 2 Reyes 23:6 y 20. Aunque estas referencias no están relacionadas directamente con la cremación como práctica funeraria moderna, destacan la manipulación de restos humanos en contextos religiosos y el poderoso simbolismo del fuego como elemento de purificación y profanación. Desde una perspectiva científica, la cremación es un proceso bien estudiado que implica el procesamiento de restos humanos mediante calor intenso. Este método ha sido practicado en diversas culturas a lo largo de la historia, desde pilas funerarias al aire libre hasta modernas instalaciones que minimizan las emisiones de gases nocivos. La arqueología y la antropología han documentado cómo diferentes civilizaciones han tratado a sus muertos, revelando una rica diversidad de prácticas. En la Biblia, la manipulación de restos humanos tiene implicaciones espirituales profundas. Por ejemplo, en Números 19:11, quien toque un cadáver estará impuro por. Esto subraya la visión de la muerte como algo que impone un ritual de separación y requiere purificación. Sin embargo, la cremación no se menciona explícitamente en las Escrituras, dejando espacio para interpretaciones y adaptaciones dentro de los principios cristianos. En el contexto contemporáneo, la cremación también se analiza desde una perspectiva ambiental. Estudios comparativos entre entierros tradicionales y cremación han demostrado que esta última puede ser una opción más sostenible. Mientras que los entierros requieren grandes extensiones de tierra y generan gases como el metano durante la descomposición, la cremación reduce la huella ecológica. Aunque el proceso de incineración tiene sus propios desafíos ambientales, las tecnologías modernas están trabajando para. La cremación, entonces, no es solo un método práctico de disposición de restos mortales, sino también un tema que conecta cuestiones de fe, ciencia y sostenibilidad. Desde el punto de vista espiritual, la elección entre entierro y cremación puede estar influenciada por creencias religiosas, deseos personales y consideraciones éticas. ¿Cómo afecta la cremación a la resurrección del cuerpo? 1 Corintios 15. Nuestros cuerpos terrenales son plantados en el suelo cuando morimos, pero serán resucitados para vivir para siempre. Son enterrados en humillación, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Muchos creyentes se preguntan cómo Dios podría reunir un cuerpo que ha sido cremado. Para responder, recordemos que Dios creó a la humanidad del polvo de la tierra. Si pudo hacerlo al principio, ciertamente puede usar cenizas o cualquier otra forma de restos para recrear un cuerpo glorificado. Además, consideramos que los cuerpos pueden ser destruidos de muchas maneras, por animales, guerras, desastres naturales o incluso incendios. Dios no está limitado por estas circunstancias. Su poder trasciende cualquier limitación física o material. Como se menciona en la Biblia, el cuerpo resucitado no será idéntico al cuerpo terrestre, sino transformado en un cuerpo espiritual, diseñado para la era. Por lo tanto, la cremación no representa un obstáculo para la resurrección prometida en las Escrituras. En última instancia, la elección entre entierro y cremación refleja una combinación de factores personales, culturales y espirituales, mostrando cómo la fe y la ciencia continúan interactuando para dar forma a nuestras prácticas funerarias. Lo más importante a entender es que, independientemente de cuánto tiempo haya pasado desde que una persona murió, todos los cuerpos eventualmente se descomponen en polvo. Este proceso es inevitable y está influenciado por diversos factores. El proceso de procesamiento y esqueletización. Según la ciencia, el tejido blando del cuerpo comienza a descomponerse poco después de la muerte. Este proceso puede tardar semanas o meses en completarse, dependiendo de las condiciones ambientales como la temperatura, la humedad y la presencia de microorganismos. La etapa conocida como esqueletización, en la que solo quedan los huesos, puede llevar años o décadas. Incluso los huesos, dependiendo del tipo de suelo en el que se encuentren y la calidad del ataúd, pueden tardar siglos en desintegrarse por completo y convertirse en polvo. En este sentido, todos los cuerpos, sin importar el método de disposición, terminarán en polvo eventualmente. Esto se alinea con la enseñanza bíblica en Génesis 3:19.
porque polvo eres, y al polvo volverás. Así, el estado final de los cuerpos humanos no limita en absoluto el poder de Dios para recrear un cuerpo glorificado en la resurrección. El poder de Dios y la resurrección. La Biblia ofrece una perspectiva esperanzadora sobre la transitoriedad del cuerpo físico y la promesa de una existencia eterna. En 1 Corintios 15, 42-44, Pablo describe la resurrección de los muertos. Se siembra el cuerpo en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra el cuerpo natural, resucitará el cuerpo espiritual. Esto refuerza la creencia de que, aunque el cuerpo físico se desintegre, existe una forma de existencia espiritual eterna prometida a los creyentes. Para aquellos que se preguntan si la cremación podría dificultar la resurrección, es importante recordar que Dios no está limitado por la forma en que los cuerpos fueron tratados después de la muerte. Si Dios pudo crear a la humanidad a partir del polvo de la tierra, ciertamente puede resucitar cuerpos a partir de cenizas, huesos o cualquier otro estado. Decidir entre cremación y entierro. La decisión de optar por la cremación o entierro es profundamente personal y puede estar influenciada por diversos factores. Conmemoración y memoria. Si el cuerpo es enterrado en un cementerio, los seres queridos pueden tener un lugar físico al que regresar para recordar y honrar al fallecido. Por otro lado, la cremación permite mantener las cenizas en una urna, lo que puede ofrecer flexibilidad, pero carece de un lugar fijo para visitas. Preferencias culturales y familiares. Algunas personas prefieren un ataque abierto para que los familiares y amigos puedan despedirse en un servicio conmemorativo tradicional. En casos de cremación, este tipo de despedida puede ser más difícil de realizar. Logística y conveniencia. Si los familiares están dispersos geográficamente, un entierro tradicional puede requerir que se ajuste rápidamente a un horario para asistir al funeral. La cremación, en cambio, permite una mayor flexibilidad en la planificación del servicio conmemorativo. Perspectiva bíblica sobre la cremación. La Biblia no menciona explícitamente la cremación como método de disposición del cuerpo, lo que deja espacio para interpretaciones basadas en principios cristianos. Las prácticas de sepultura descritas en las Escrituras generalmente involucran entierros, como en los casos de Abraham, Isaac, Jacob y Jesús. Algunos cristianos argumentan que, dado que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19-20, debe ser tratado con honor, lo que favorece el entierro. Sin embargo, otros consideran que la cremación es una forma aceptable para acelerar el proceso natural de procesamiento, siempre que se realice con respeto. Evolución de las perspectivas cristianas. En el pasado, algunas denominaciones cristianas, como la Iglesia Católica, restringían la cremación debido a preocupaciones sobre la resurrección de los muertos. Sin embargo, estas posturas han cambiado con el tiempo. Desde 1963, la Iglesia Católica permite la cremación, siempre que no contradiga la fe en la resurrección. No obstante, aún se recomienda que las cenizas sean enterradas o guardadas en un lugar sagrado en lugar de ser dispersadas. En última instancia, la decisión sobre la cremación o el entierro depende del discernimiento individual, las creencias personales y las tradiciones familiares. Conclusión. La coherencia con la Biblia en cuestiones funerarias no depende de instrucciones específicas, sino de cómo se realizan estas prácticas respetando los principios cristianos de dignidad. Respeto por el cuerpo y fe en la resurrección. La decisión sobre cómo ser despedido tras la muerte es difícil, pero reflexiona sobre estas preguntas y considera tanto los aspectos prácticos como espirituales puede ayudar a tomar una decisión sabia. Que este mensaje les ofrecerá claridad y paz al abordar un tema tan sensible. Si este contenido les resultó útil, no olviden compartirlo con sus conocidos y dejar su opinión en los comentarios. Dios les bendiga.